Hola a todos. Hoy es jueves, 20 de agosto de 2026, y nuestros queridos amigos Richard Wolff y Michael Hudson están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Me alegra estar aquí. Empecemos por el tweet de Donald Trump de ayer. Su nueva estrategia es: dijo que nadie ha dado a la República Islámica de Irán una oportunidad mayor que él para llegar a un acuerdo. Trágicamente para ellos, no han sabido aprovecharla. Por lo tanto, hoy, se refiere a ayer, anunció la operación económica más devastadora jamás aplicada contra ningún país. Y esto será una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes. Y luego sigue hablando y hablando de otros países. Dice que tienen que, ya sabe, nadie tiene por qué cooperar con Irán, y que los va a aplastar si lo hacen. Esta es la situación en la que estamos. Parece que la operación militar no le ha funcionado a Donald Trump y está volviendo básicamente a la situación de 2018. Recordarán que la primera administración Trump se retiró del JCPOA e intentó estrangular la economía iraní. Y en esencia, estamos volviendo al mismo punto. Pero todo el tablero de ajedrez ha cambiado desde entonces, por lo que ha ocurrido hasta ahora. Déjame empezar contigo, Michael. El tiempo es ahora el factor crucial. ¿Quién tiene el tiempo a su lado? En tu opinión, ¿quién tiene el tiempo a su favor? Bueno, esa es la cuestión clave, por usar la palabra favorita de Richard. Estados Unidos está desesperado porque el tiempo juega en contra, no solo de Estados Unidos, sino de todo el resto del mundo, que está sufriendo. Y hasta ahora hemos hablado principalmente de que la crisis del petróleo, la guerra del petróleo, está obligando a Estados Unidos y a otros países a agotar sus reservas de crudo para satisfacer la demanda actual. Y de algún modo, esperan que pueda liberarse suficiente petróleo de las reservas para contener el precio del crudo y de todos sus derivados hasta casi las elecciones. Pero ahora hay otro factor, y tiene que ver con Rusia. Igual que la política de Irán ha dicho, si Trump nos impide exportar nuestro petróleo y no podemos hacerlo, entonces no se transferirá petróleo desde el Golfo Pérsico, ni desde Hormuz, ni desde donde los yemeníes están actuando contra Arabia Saudí. Y lo hicieron para pasarles la pelota a otros países. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Vais a quedaros sentados y dejar que los precios del petróleo se disparen cuando el 25% del comercio mundial de petróleo procede del Golfo Pérsico? ¿Vais a permitiros afrontar una depresión? Pues bien, Rusia se ha unido ahora a Irán y sigue exactamente la misma política. El 27% del grano mundial se exporta desde Rusia y Ucrania a través del Mar Negro, y ahora mismo es temporada de cosecha. Pues bien, lo que Ucrania ha estado haciendo ha sido bombardear no solo refinerías rusas para impedir que Rusia exporte su petróleo y mantener bajos los precios, sino también barcos rusos. Y hace 4 años, después de que comenzara la operación militar especial rusa, Turquía me dio un acuerdo que decía: mirad, no podéis invadir dentro. Eso va a alterar toda la economía mundial, el comercio de alimentos. Y Rusia aceptó y Ucrania lo incumplió. Una vez más, Ucrania, en el último mes, más o menos, ha estado bombardeando buques rusos que transportan grano y diciendo que Rusia no puede exportar grano. Pues bien, como era de esperar, Rusia no solo ha bombardeado los puertos desde los que Ucrania exporta su grano, sino también todos los barcos que entran en Odessa, salen de Odessa, se dirigen a otros puertos ucranianos del Mar Negro y a otros lugares. Así que, justo cuando está llegando la cosecha, Ucrania no puede exportar su grano ni su aceite de girasol. Y eso está creando una crisis porque no hay dónde almacenar el grano en Ucrania. Todos los silos están llenos. No hay nada que hacer.
Y el resultado es que esto está obligando a otros países a tomar el mismo tipo de decisión que tienen que tomar en el caso del comercio de petróleo. Van a intervenir y a impedir que Europa, que la OTAN, que Estados Unidos bloqueen el comercio de alimentos. Bueno, y si lo hacen, ¿qué va a pasar? No solo con los países asiáticos, porque de nuevo, Japón y Corea son grandes importadores de alimentos rusos. India es otro importador, pero Europa también ha recibido estos alimentos. Y de hecho, en el pasado, los propagandistas estadounidenses han dicho, mirad, Rusia está bombardeando barcos ucranianos. Pensad en la pobre África. África va a morir de hambre porque no puede recibir grano ucraniano. Pues bien, nada de ese grano que se exportó desde Ucrania cuando alcanzaron un acuerdo se envió a África. Todo se envió a Europa. Y ahora Estados Unidos vuelve a decir, miren, va a haber una hambruna en África y en otros países, cuando en realidad quienes van a estar realmente en apuros son Europa, los aliados europeos de Estados Unidos en la OTAN. Porque el verano caluroso, el calentamiento global, no solo ha reducido las cosechas, sino que la subida de los precios de los fertilizantes y de los tipos de interés ha paralizado el crédito agrícola y el suministro de fertilizantes. Pero el calentamiento global también ha secado el Rin y otros ríos de toda Europa. Y ese secamiento de los ríos impide el transporte por barco de este grano. Así que Rusia está hoy en la misma situación en la que estaba cuando Napoleón invadió después de la guerra de 1812. Napoleón invadió Maliftemplisi for Brescia, en el Fort Ambroso, Rematch Tremernecht por Your Times de Napoleón. Russia was able to hold off the troops of Napoleon. It got colder and colder, and they froze. Hacía cada vez más frío, se congelaron y Napoleón fue derrotado. Lo mismo ocurrió cuando Alemania invadió Rusia. Después de haber aplazado la invasión al inicio de la Segunda Guerra Mundial con Rusia, porque tuvo que esperar a las tropas italianas, que tenían sus propios problemas en Libia, creo, en el norte de África. Así que las tropas alemanas llegaron tarde, ya era otoño, y las tropas alemanas acabaron congelándose. Así que Rusia está ahora en la misma situación. Su principal arma no es algo que Rusia haya tenido que crear en absoluto. Es el tiempo. Y el tiempo está de su lado, porque nos acercamos a la temporada de cosecha. Nos acercamos al momento en que los alimentos tienen que entregarse para alimentar a Europa, a muchos países asiáticos y a los países del sur global, al resto del mundo. Y los rendimientos han bajado considerablemente. Así que la economía mundial se va a enfrentar a una doble amenaza. No solo subirán los precios del petróleo, de los fertilizantes y del diésel para el transporte por carretera, sino también, al mismo tiempo, los precios de los alimentos. Y ahora la pelota está realmente en el tejado de otros países. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Qué pueden hacer? Creo que la única respuesta definitiva es que no solo digan, como le han estado diciendo a Trump, bueno, nos has pedido apoyo en la guerra contra Irán. No vamos a darte ese apoyo. No podemos permitírnoslo, porque todos nuestros recursos tienen que destinarse a pagar más por nuestras importaciones de petróleo y alimentos. Nos has impedido hacerlo. Pero tienen que ser más proactivos. Solo hay una solución. No veo que esté ni cerca de adoptarse ahora. Pero si no se adopta esta solución, toda la economía mundial se encontrará en una situación muy difícil. El resto del mundo tendrá que aislar a Estados Unidos y a cualquier aliado que lo apoye, los aliados europeos e incluso los actuales gobiernos de Japón y Corea del Sur. Y tendrá que decir, vamos a imponeros sanciones, igual que nos las habéis impuesto vosotros. Tendremos que suspender el pago, por ejemplo, de nuestras deudas en dólares. Ahora que tenemos que pagar más por los alimentos y el petróleo como consecuencia de la guerra que tú, Trump, has declarado unilateralmente, no podemos permitirnos a la vez alimentar a nuestra población, importar el petróleo que necesitamos para suministrar la electricidad y el gas con los que calentamos e iluminamos nuestros hogares, y pagar la deuda en dólares.
We're calling a moratorium on the dollar debt. Declaramos una moratoria sobre la deuda en dólares y sobre los pagos con ustedes, y adoptarán otras políticas para aislar a Estados Unidos. A menos que hagan eso, no hay forma de impedir que Estados Unidos, Trump debería decir no Estados Unidos, que Trump diga, bueno, vamos a sobrevivir. Sí, habrá una depresión mundial, pero sobreviviremos más que el resto de los países. Y eso nos convertirá en los ganadores de la depresión mundial. Asia, alle Valjuder bestek heimt es de embracing por su alimento y su petróleo. Pero somos un país con excedentes agrícolas, un país agrícola. Somos un país exportador de gas. Así que Trump cree que de algún modo puede beneficiarse perjudicando a otros países. Y cuando vean esta capacidad de utilizar el comercio del petróleo, el comercio de combustibles y el sistema del dólar para convertirlo todo en un arma, tendrán que darse cuenta de que la guerra definitiva es la de Estados Unidos contra todo el resto del mundo. Las naciones importadoras de petróleo y de alimentos, y los países que han estado utilizando el dólar y cuyas deudas están en dólares, pero que ahora necesitan retirarse de todo ese sistema, porque los está convirtiendo en víctimas. Richard, permítanme añadir algo que no deja de rondarme la cabeza. Si estoy en lo cierto, durante todo este tiempo Trump se está alejando, de hecho, del enfoque naval que adoptó en los últimos meses. Cuando la guerra aérea no le dio la solución que quería, recurrió entonces al bloqueo y al papel de la Armada y a todo esto, sobre todo después de que fueran destruidas las bases militares en los países del Golfo. Así que necesita una base móvil, que es lo que le proporcionan los portaaviones y demás. Desde entonces, ha estado desplegando bombarderos B-1 y B-2. Son medios de largo alcance para lanzar bombardeos enormes, algo que puede hacer en Irán con pérdidas quizá tolerables, dependiendo de lo bien que funcionen los misiles iraníes. Pero parece estar utilizando eso para tener una oportunidad más de probar este enfoque de las sanciones, que en realidad no ha funcionado en 60 años en Cuba. Tampoco ha funcionado con Rusia, durante los años que lleven aplicándolo. Al menos 10, quizá 15 o más. No ha funcionado para llevar a Irán a rendirse, así que no hay muchas posibilidades. A estas alturas, el resto del mundo ya ha encontrado formas de eludir estas sanciones, porque llevan tiempo en vigor. No son tan distintas de las formas de eludir los aranceles, y además llevan años eludiendo aranceles. Así que lo que dice Michael es que van a utilizar la desconexión de Estados Unidos como defensa. Van a vender menos, van a comprar menos. Probablemente invertirán menos al darse cuenta de sus propias necesidades desesperadas respecto a las inversiones que puedan hacer. Ya sabe, las inversiones son algo a largo plazo. Así que a corto plazo harán lo que puedan. Y yo me pregunto, ¿a dónde puede llevar esto? Bueno, una de las vías a las que esto puede llevar es al bombardeo de saturación, que es para lo que están los B-1 y los B-2. Eso es lo que se utilizó en Vietnam hace años, etcétera, etcétera. Entonces, se podría llamar a esto una solución estadounidense al estilo de Gaza. Sería hacerle a Irán lo que Israel hizo en Gaza. Sería un intento de destruir literalmente las ciudades iraníes, reduciéndolas al tipo de escombros que vimos en Ciudad de Gaza y en otras zonas urbanas de Gaza, con la esperanza de que eso cambie de algún modo la situación. Si interpreto correctamente las declaraciones públicas iraníes, están anticipando eso, han hecho grandes planes para ello, y no cambiarán su política por eso. No puedo estar seguro de ello, pero así es como parece. That is how it looks. And then that leaves the United States. Y eso deja a Estados Unidos con el bombardeo masivo, o quizá con algún tipo de uso de armas nucleares tácticas que podrían intentar allí. Pero todo eso significa que si entiendo la lógica de todo esto, llegamos a las elecciones legislativas de noviembre en un estado de gran caos, cambios, giros y guerra. Quiero decir,
Es la receta de cómo no entrar en un periodo electoral. Incluso el titular de esta mañana, del que hablábamos antes de entrar en antena, que el secretario del Tesoro tiene que intervenir en el mercado, convertirse en un actor del mercado de bonos a largo plazo del Tesoro estadounidense para manipular el tipo de interés a largo plazo, históricamente muy alto. ¿Por qué? Bueno, presumiblemente porque unos tipos de interés altos a largo plazo son una forma muy mala de llegar a noviembre, porque frenarán el endeudamiento. Además, ya estamos al borde de una recesión. Por cierto, históricamente nos toca una, por cómo ocurren estas cosas. Es una acumulación de indicadores terribles para estas elecciones. Y luego, en los últimos meses, hemos visto un cambio dentro del Partido Demócrata, del viejo centrismo a una corriente más nueva y progresista, bastante notable. Y también una fractura de MAGA, que era su base, la base de Trump. Ahora, si juntas todo esto, es un espectáculo político de terror para el señor Trump. ¿Se me escapa algo? Mr. Trump. Am I missing something here? Miguel, adelante. Is he missing something? Para empezar, usted menciona que se están eludiendo las sanciones. Solo hay una manera de eludirlas, y es desdolarizarse. ¿Qué está haciendo la gente para desdolarizarse? Rusia ha establecido una alternativa a SWIFT, y China ha establecido una alternativa a SWIFT aún mayor. Así que al imponer sanciones comerciales, los países que necesitan comerciar para obtener petróleo y alimentos, sea cual sea el precio, obviamente van a seguir intentando encontrar alguna forma de pagarlos. Y principalmente al pagar a Rusia o a Irán, Estados Unidos está acelerando el alejamiento de los países del patrón dólar. Y dado que una de las formas en que Estados Unidos ha estado librando una guerra contra el resto del mundo ha sido evitar una guerra militar, pero librar una guerra financiera. Bueno, ahora mismo, la guerra militar de Trump le está obligando a perder la capacidad de librar la guerra financiera, utilizando como arma este comercio dolarizado y amenazando con expulsar a otros países del sistema de compensación bancaria SWIFT. Entonces, ¿cómo van a pagar los países sus importaciones y su comercio habitual entre ellos si no pueden utilizar el sistema de compensación bancaria SWIFT ni el sistema Euroclear de la Unión Europea? Bueno, Estados Unidos lleva tantos años amenazando con usar esta arma que, como acabo de mencionar, Rusia y China han creado alternativas. Y sin el patrón dólar, sin poder derrotar financieramente a los países en lugar de militarmente, a Trump solo le queda el poder militar. Y como Estados Unidos y Europa Occidental son democracias nominales donde hay que votar quién será el líder, ningún país puede permitirse, ningún partido ni gobierno puede permitirse reinstaurar el servicio militar obligatorio, porque tendrías la misma reacción que hubo en la guerra de Vietnam, resistencia directa. Así que ya a finales de los años 70 escribí un libro, Fractura Global, en el que pronosticaba prácticamente lo que ocurriría ahora. Y dije que, si ninguna democracia puede librar una guerra terrestre, y si no puedes derrotar a un país como Irán o Rusia con una invasión terrestre, entonces lo único que te queda son las bombas. Y como la defensa siempre acaba siendo más fuerte que el ataque, y sin duda ese es ahora el caso de Irán, hasta ahora ha podido derribar misiles y aviones que bombardean. Y tanto Rusia como China le ayudan a detectar lo que está ocurriendo, los aviones o las bombas que la están atacando. Así que Estados Unidos ni siquiera logra imponerse en el aire, que es donde parte con ventaja. Por eso se ha hablado tanto de que Trump repite, ¿no puedo usar una bomba atómica contra ellos? ¿No acabaría eso con todo? Pues esa es la única arma que le queda a Estados Unidos. Y la cuestión es, ¿qué está ocurriendo dentro del ejército? ¿Estaría realmente dispuesto el ejército a permitirle usar la bomba atómica? Cuando habló de esto hace unos meses en la sala de situación, el general Kane dijo, tiene que salir de la sala de situación cuando plantea eso. Y después creo que dijo lo mismo.
ni siquiera vaya en esa dirección. Así que lo único que Trump puede hacer es amenazar con todo eso, y cuesta ver que realmente pueda utilizarlo. Hard to see him actually being able to use it. So then what's he going to do for the Entonces, ¿qué va a hacer por la economía estadounidense? Se acercan elecciones. Bueno, este es el punto que Richard y yo venimos planteando desde hace unas semanas. Han visto en la última semana, especialmente el martes pasado, y de nuevo hace solo 2 días, que las elecciones no las gana el candidato de las primarias, capaz de recaudar más dinero para comprar tiempo en televisión e intentar manipular la opinión pública. Las ha ganado un candidato que no tenía dinero alguno para comprar tiempo en televisión. Y ganó con el lema: no recibo dinero de AIPAC. De hecho, no recibo dinero de nadie. Bueno, y ganó porque la gente se está dando cuenta de algo. Esperen un momento, todo el sistema político, todo el sistema electoral se ha financiarizado. ¿Y de verdad queremos permitir que salga elegido el senador o el representante que pueda recaudar más dinero de los multimillonarios y de AIPAC en Israel, que quieren prolongar la guerra que está elevando los precios de los alimentos y la gasolina y asfixiando nuestro presupuesto, empobreciéndonos? ¿O queremos a alguien que esté en contra de la guerra? Bueno, Trump ha dicho que si estás en contra de la guerra, eres antisemita. Que si señalas la financiación de AIPAC a quienes están a favor de la guerra, eso es antisemita. Así que la gente está empezando. Este tampoco es el mejor argumento para conseguir apoyo para Trump, ni para Israel. Y se ha convertido casi en un mensaje publicitario antisemita, porque la gente dice, bueno, si afirmas que es antisemita, oponerse a la guerra y oponerse a que asfixien nuestro presupuesto para librar una guerra que no queremos, entonces puedes aplicarnos esa etiqueta a nosotros. Bueno, esa es la ironía. Todo le está saliendo al revés. Trump está logrando lo contrario de todo lo que intenta hacer, en lo militar, en lo político, en su apoyo a Israel y en la agenda republicana en general, de principio a fin. Y esto parece estar desgarrando al propio Partido Republicano. Hasta ahora, los republicanos pro-Trump han ido ganando las primarias. Se ha prestado mucha menos atención a los republicanos. Toda la atención ha recaído en los demócratas, porque entre los demócratas, los socialistas están venciendo a los centristas. Un centrista es básicamente alguien de derechas. No hacen nada para oponerse a las políticas de Biden y Trump. Así que un centrista está a favor de la guerra, en contra de los trabajadores y a favor de Wall Street, básicamente. Y están perdiendo frente a lo que se llama socialismo. Y los socialistas están en contra de la guerra y por tanto a favor de un gasto social público activo, igual que todo el despegue de Estados Unidos en el siglo XIX, todo el florecimiento de las políticas de Roosevelt en los años 30. Lo que antes se llamaba nacionalismo estadounidense y progreso social estadounidense, ahora se llama socialismo. Y las encuestas de opinión dicen que la gente prefiere la palabra socialismo a capitalismo. Así que la gente está diciendo, si quieren llamar socialista a lo que queremos, llámenlo como quieran, pero eso es lo que vamos a votar. Richard, en lo que respecta a las sanciones, a la presión de las sanciones y al sistema SWIFT, que es una de las principales herramientas de esas sanciones, tenemos una alternativa china. La llaman SIP, el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos, como ellos lo llaman. Me parece que, a medida que pasa el tiempo, y estos dos conflictos van a continuar, en mi opinión, Donald Trump no sería capaz de poner fin a ninguno de los dos. La guerra de Ucrania y la guerra en Asia Occidental, ya sea una guerra económica o militar, algún tipo de operación militar en Asia Occidental contra Irán. ¿Cómo ve usted la forma en que podrían actuar? En mi opinión, el mes que viene tenemos la nueva cumbre de los BRICS en India.
Creo que una de las cuestiones principales sería cómo encontrar algún tipo de solución para el sistema SWIFT, que es una de las principales herramientas de Donald Trump y su administración, mientras intentan ejercer presión. De nuevo, está saliendo la nueva resolución sobre Rusia e Irán, y quieren presionar mucho. No se trata de Irán, se trata de todo el concepto de la guerra, tal como Washington la ve, contra Irán y Rusia. Y CIPS, al parecer, está llegando. Ya sabe, este es el momento de que CIPS demuestre algo, si Rusia e Irán lo apoyan. Y supongo que cuenta con un apoyo total de Irán y Rusia. Me refiero a que China tiene ahora mismo el apoyo total de estos dos países. Bueno, yo doy un paso atrás y lo analizo a largo plazo. Los BRICS han estado debatiendo seriamente sustituir el dólar como moneda global, reemplazar el sistema SWIFT por un equivalente que controlaran ellos, en lugar de Estados Unidos. Y creo que es justo decir que, aunque esas conversaciones eran serias, y aunque tienen técnicos y otras personas trabajando en ello, incluso cuando no hay grandes reuniones de los BRICS, han avanzado lentamente. Tienen miedo, con buenas razones, de que si alteran el sistema del dólar, estarían alterando un sistema que se ha construido durante 75 años. Es un sistema muy desarrollado. Podría ser muy disruptivo si se cuestionara de raíz. Y he oído a más de un economista chino decirme, mire, si lo que hemos logrado en China es un milagro, desde el punto de vista económico, que lo es, y el mundo que no está cegado ideológicamente ya sabe lo que han logrado, entonces, dicen los chinos, tenemos que afrontar el hecho de que lo hicimos dentro del marco de una economía mundial basada en el dólar. En otras palabras, hay aspectos importantes en los que el imperio estadounidense y el dólar nos permitieron lograr lo que hemos logrado. Aquí no hay ninguna contradicción. Esa facilitación puede convertirse después en un obstáculo. Eso ocurre en muchas situaciones. Lo que antes permitía, ahora bloquea. Así que esto es lo que yo sostendría. ¿Quieren la ironía? Y bueno, disfruten conmigo de esta ironía hegeliana. La ironía es que el imperio estadounidense, que en todo momento ha intentado impedir que China se convierta en el nuevo imperio y lo sustituya, de hecho, sin pretenderlo, ha hecho posible el desafío mismo al que ahora se enfrenta. Pero estamos en un punto de cambio que, en cierto modo, la guerra de Irán impone, en el que esa relación que permitía se está convirtiendo en una relación de obstáculo. Y hace falta tiempo para todos, para nosotros en Occidente, mientras hablamos de ello, para vosotros en Irán, si puedo situaros ahí por un momento. Nima. Pero nuestros interlocutores chinos y rusos también tienen que asimilar que lo que veían como una relación que facilitaba las cosas ha cambiado. Y aquí está la conclusión. Si tienes razón, Nima, que muy bien podrías tenerla, la próxima reunión de los BRICS va a decir, básicamente, ahora tenemos que hacer rápido lo que antes hacíamos despacio. Tenemos que cambiar. El tiempo, como nos dice Michael, no está solo de un lado o del otro. El propio tiempo está cambiando su dimensión. No tenemos tiempo, porque la capacidad autodestructiva del imperio agonizante es un peligro. Y hay que afrontarlo acelerando los tiempos para el reemplazo del imperio que está desapareciendo. Al margen de que el general Kane haga salir o no al señor Trump de la sala cuando se habla de armas nucleares, el mero hecho de que se hable de ellas, el mero hecho, y quiero que esto forme parte de la conversación. Las autoridades iraníes han dicho, si lo he entendido bien, que están pasando de una postura defensiva a una ofensiva. Bueno, eso es otra prueba. Si el señor Putin, si he entendido correctamente su declaración más reciente, ha admitido que los ucranianos están causando daños con sus enormes ataques de misiles y drones dentro de Rusia, entonces podemos ver que desde el lado ruso y desde el iraní también están acelerando algo que ya estaba en marcha. Así que creo que esa puede ser una manera de entender
el momento en el que estamos. A way to understand the moment that we're in. Well, I think you're right to bring up the fact of the BRICS currency. Bueno, creo que haces bien en mencionar la cuestión de una moneda de los BRICS. Y las finanzas van a ser la clave de cómo se resuelva la actual crisis mundial. No creo que ahora mismo haya indicios de una moneda de los BRICS, por razones que explicaré dentro de un momento. Por el momento, la principal alternativa es el oro. Se debe a que el oro y la plata en lingotes se han utilizado durante miles de años. Es un activo que no implica tener en cartera las deudas de otro país. Y el verdadero problema de una moneda es cómo se van a gestionar las deudas que acumulen los países, empezando este otoño, cuando vayan a registrar un déficit comercial cada vez mayor por el petróleo, los alimentos y otras cosas. Y también un déficit financiero. La carga de deuda existente que tienen está venciendo. Bueno, hasta ahora los países esperan que cualquier acuerdo entre los BRICS esté básicamente liderado por China, porque es quien tiene más recursos para respaldar a cualquier grupo de países que quiera buscar una alternativa al dólar. Y ese va a ser en esencia su planteamiento. ¿Cómo vamos a conseguir que la gente invierta en moneda china en lugar de moneda estadounidense si no estamos teniendo déficit presupuestario ni estamos inyectando dólares en el mundo? ¿Cuál va a ser la solución? Bueno, esto nos devuelve directamente a la situación en la que estaba el mundo en 1944, cuando hubo una disputa entre Keynes y Estados Unidos. Estados Unidos quería un orden favorable a los acreedores, que todo el mundo usara dólares como si fueran tan buenos como el oro, porque nosotros, Estados Unidos, poseemos la mayor parte del oro mundial. Y queremos condiciones favorables para los acreedores, para no perder dinero al prestaros el dinero con el que pagáis vuestro déficit comercial. Mientras seguís políticas de libre comercio, evitáis políticas proteccionistas y os volvéis cada vez más dependientes de la agricultura estadounidense en lugar de vuestra propia producción de alimentos y de la industria estadounidense en vez de industrializaros vosotros mismos. Bueno, Keynes dijo, a ver, ¿cómo vamos a evitar que el orden de posguerra después de 1945 haga exactamente lo que hizo tras la Primera Guerra Mundial? No va a haber reparaciones, no va a haber deudas externas. Pero si no tienes una forma de aplicar una política, un banco central, que vaya a impedir, que vaya a gestionar los superávits y los déficits y no simplemente a financiarlos, como va a hacer el FMI diciendo a la gente, bueno, limitad los costes laborales, combatirse de sindicalización e imponed austeridad. Mientras estáis produzcáis, ahora se invita a exportar with el turismo. Bueno, Keynes dijo que el objetivo fundamental de un banco internacional es proporcionar dinero a los países que no pueden evitar tener un déficit por cuenta corriente y comercial. Pero, ¿qué se va a hacer con los países que tienen superávits? Su propuesta para el Banco Internacional y para el Bancor era que si algún país, es decir, Estados Unidos, va a acumular un enorme superávit, mientras otros países tienen déficits crónicos, como Gran Bretaña, y él era asesor de los británicos, entonces hay que reducir las deudas en algún momento. Decir que no merece la pena dejar que la carga de la deuda aumente hasta un punto que empobrezca a otros países. Bueno, a medida que los países BRICS y los países de la mayoría global entran en déficits comerciales como resultado de las dinámicas de la crisis del petróleo y los alimentos de las que hemos hablado, ¿cómo van a afrontarlo? ¿Cómo van a evitar que unos países se impongan sobre otros? ¿Cómo van a evitar que China parezca lo que eran Estados Unidos en 1945, con probabilidad de registrar un enorme superávit comercial y de inversión? ¿Y cómo va a financiar China su iniciativa de la Franja y la Ruta para aumentar el comercio terrestre dentro de Asia, así como el comercio marítimo, de una manera que no haga a los países que reciben esa inversión lo que Estados Unidos hizo a otros países?
to other countries. This requires Esto exige desmantelar toda la ideología económica y financiera que Estados Unidos promovió en 1945, diciendo, bueno, no queremos interferir en el libre mercado. Y si otros países se endeudan, bueno, tendrán que vender sus activos, sus infraestructuras públicas, sus tierras y sus recursos naturales a inversores de Estados Unidos y de otros países acreedores para poder permitirse pagar las deudas que tienen con Estados Unidos y con los países acreedores. ¿Cómo se puede crear todo un sistema mundial para evitar esto? Bueno, de momento va a hacer falta algo así como un FMI alternativo, una organización intergubernamental que pueda crear activos y débitos contables para conceder este crédito contable a los países que tengan déficits y estén acumulando deudas con esta organización bancaria internacional. La idea es que esta organización, cuando las deudas con ella por su dinero fiduciario, algo parecido a cómo el FMI puede crear derechos especiales de giro, DEG, amenacen con provocar una depresión mundial, como ocurrió con el dólar en 1929, en 1931, y de nuevo, durante la crisis de la deuda latinoamericana de los años 70, y otra vez ahora mismo, esas deudas se reducirán. Esa va a ser la clave. En última instancia, creo que la respuesta a todo esto, la desdolarización definitiva y la salida del área del dólar, va a llevar a crear una institución alternativa al FMI, con una filosofía de funcionamiento distinta, una que no imponga programas de austeridad, que no destruya países ni adopte políticas contrarias a los trabajadores y favorables a la inversión extranjera, una institución capaz de crear el dinero necesario para ayudarles a salir del paso. Y entonces, el grupo de países, en conjunto, dirá que la deuda ha alcanzado un límite suficientemente alto, que cualquier pago adicional del servicio de la deuda por parte de los países que han tenido que endeudarse debido a la inestabilidad creada por las guerras y la construcción de imperio de Estados Unidos, cualquier país que intente pagarla se impondrá una depresión a sí mismo. En ese momento, las deudas se cancelarán como préstamos fallidos. Y los países que hayan acumulado un superávit de créditos, y ese podría ser China, como lo habrían sido los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial según el plan de Keynes, simplemente verían reducidos esos créditos. China tendrá que sumarse y tomar la iniciativa en la creación de una organización con la misma filosofía que Keynes planteaba entonces. Supongo que ese es un tema para futuros programas, pero esa es la disyuntiva básica a la que se enfrenta ahora mismo el resto del mundo. Por el momento, resulta casi impensable, pero ha llegado la hora de empezar a pensar en lo impensable. Un problema, seguro que hay más, es que tenemos esta peculiaridad que a Yanis Varoufakis le gusta recordarnos, que este imperio estadounidense, al menos desde los años 70, en vez de ser el imperio de un país excedentario, ha construido su imperio siendo el país deficitario por excelencia. Es decir, hemos podido financiar nuestro imperio, pagar la actividad militar, las guerras y las 700 bases repartidas por el mundo, haciendo que el resto del mundo nos preste el dinero para hacerlo. Y el resto del mundo no va a estar dispuesto a seguir financiando los déficits, que a su vez financian su propia opresión. Quiero decir, esto ha sido un arreglo disparatado. Por un lado, es la fantasía de todo imperio, que las regiones subordinadas del imperio paguen impuestos para financiar al imperio que las está gravando. Es una locura. Recuerdo que mi tesis doctoral trataba sobre el colonialismo británico en África Oriental. Cuando fui a la oficina colonial en el Museo Británico de Londres para investigar, y también cuando fui a Kenia a hacerlo allí, leía con incredulidad las interminables instrucciones de Londres a los administradores coloniales en Kenia sobre la necesidad urgente de que Kenia generase los fondos para pagar el mantenimiento y la administración de Kenia.
manipulation and administration of Kenya. They were to grow coffee, which they did. And they Tenían que cultivar café, y lo hicieron. Y tenían que cultivar algodón, y lo hicieron, para venderlo y obtener el dinero que después pudiera gravarse con impuestos para pagar el coste de la administración colonial. En otras palabras, la colonia debía primero ser rentable para todo tipo de corporaciones e individuos británicos, y segundo, pagar los costes de la administración. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos. Con sus déficits, ha obligado al resto del mundo. Ya saben, pongamos el ejemplo más contundente. Si lo entiendo correctamente, China posee alrededor de $700,000 millones en títulos del Tesoro estadounidense. Bien, vean lo absurdo de todo esto. Okay, look at the bizarreness of all of this. That means China, who is on Iran. Eso significa que China, que está del lado de Irán en la guerra, está sin embargo prestando dinero a Estados Unidos para pagar la participación de Estados Unidos en la guerra en Irán. China está asumiendo costes en ambos bandos. Y la ironía también funciona en el otro sentido. El presidente Obama dice que nos estamos reorientando hacia Asia porque China es nuestro gran enemigo. Bueno, si China posee $700,000 millones en bonos del Tesoro estadounidense, eso significa que los impuestos de cada ciudadano estadounidense van en parte a Washington, que simplemente los reenvía a Pekín, por valor de entre 30 y 40 mil millones de dólares al año en concepto de deuda nacional. De ese modo, se financia al país que identificamos como el gran adversario. Esta es una especie de red extraña del sistema imperial moderno que tenemos. Sa Stilworth is Imbraver, Simon Malley, Stepper Legio, Michael. If we're going to do what Michael is talking about. Well, that's the perfect point, Richard. The United States Bueno, ese es precisamente el punto, Richard. Estados Unidos se ha convertido en el mayor país deudor del mundo. Su gobierno es el gobierno más endeudado del mundo y no tiene ninguna intención de pagar esta deuda. Así que sí, Estados Unidos abona intereses a China por sus tenencias de bonos del Tesoro. Pero en realidad esos pagarés nunca se van a pagar, porque Estados Unidos les dice a otros países, bueno, estamos gastando todo este dinero y simplemente os extendemos todos estos pagarés. ¿Por qué no los usáis como dinero? Usad nuestros pagarés como dinero. Nunca se reembolsarán. Bueno, los países del sur global pueden decir, sigamos nosotros mismos esa lógica. Seamos multipolares. Let's follow that logic to us. Let's be multipolar. Why don't you take all of our debts that you're asking? ¿Por qué no se quedan ustedes con todas nuestras deudas, esas por las que nos están exigiendo que vendamos nuestros recursos naturales, nuestra tierra y nuestra infraestructura pública para pagarlas? No nos pidan más pagos por ellas. Ya sabe, emitiremos intereses, pero ustedes usarán esto como su dinero, igual que nos están diciendo que usemos su dinero. Lo justo es justo. Así que, si Estados Unidos no paga sus deudas, simplemente lanzando los pagarés al mercado y diciendo, ¿y qué van a hacer ustedes al respecto? ¿Por qué los demás países no pueden hacer exactamente lo mismo? Bueno, para eso tienen que mantenerse unidos en vez de ir cada uno por su lado y crear su propia institución como alternativa al FMI para hacer todo esto. Eso sería exactamente lo perfecto. That's exactly the perfect thing. So the BRICS. Así que los BRICS, el sur global y otros países que están teniendo problemas dicen, bueno, si no utilizan nuestra deuda como moneda, no pueden esperar que paguemos nuestra deuda en dólares teniendo que hacer sacrificios que ustedes en Estados Unidos no tienen que hacer mientras viven gastando y entregando pagarés. Hay muchas novelas del siglo XIX, novelas británicas y francesas. Cuando aparecen aristócratas en esas novelas, no pagan sus deudas. Y siempre está su sastre o sus proveedores de vino, que a veces quiebran porque venden a crédito a los señores de la tierra y a los aristócratas. Nunca les pagan, porque a los ricos como al gobierno de Estados Unidos no les gusta pagar realmente sus deudas. Bueno, esto puede funcionar en ambos sentidos. Well, this can work in both directions. And that may be a sign of the times. I don't mean to be. Y puede que esto sea una señal de los tiempos. No pretendo ser ominoso,
Pero esta última semana hemos visto tipos de interés de la deuda del Tesoro a largo plazo en máximos históricos que el gobierno tiene que pagar. El gobierno de Estados Unidos ha superado, si no me equivoco, los 40 billones de dólares de deuda total. En Wall Street se está volviendo habitual hablar de la preocupación por el nivel de deuda, de la preocupación de que el presupuesto para el año fiscal 2027 que llegue de la presidencia tenga un déficit mayor que el del año pasado y que el previsto. Las guerras están costando, como siempre, cada vez más dinero que el gobierno no tiene. Y nos estamos acercando a una serie de señales de que la capacidad del gobierno estadounidense para seguir manteniendo estos enormes déficits, porque el resto del mundo y los estadounidenses compran los pagarés del gobierno, parece estar sometida también a una presión creciente. Bueno, era una especie de concepto amorfo, como si el hada de la confianza hubiera desaparecido. Pero hay algo más concreto que la ansiedad por la deuda estadounidense a largo plazo, especialmente cuando hablamos del bono del Tesoro a 30 años, incluso más que del de 10 años. El bono a 30 años, como creo que ya hemos dicho antes, tiene su equivalente en el sector privado en las hipotecas a 30 años. Los altos tipos de interés estadounidenses para los bonos a 30 años hacen prácticamente imposible que alguien compre su propia vivienda o que un inversor comercial construya un edificio de oficinas sin, en esencia, duplicar el precio que antes tenía que pagar. Porque los pagos de intereses de una hipoteca para comprar una propiedad acaban siendo superiores al propio precio de compra de esa propiedad. Than the purchase price itself of the property. So right now, if home buyers can't buy property, así que ahora mismo, si los compradores de vivienda no pueden comprar propiedades, especialmente cuando el mal tiempo está elevando los costes de los seguros de las viviendas y las aseguradoras no están dispuestas a asegurarlas sin aumentos enormes en los gastos de los propietarios, entonces ¿quién puede permitirse comprar esas propiedades? Bueno, la respuesta son los fondos de inversión de multimillonarios o billonarios. Los fondos de capital privado están comprando las propiedades y diciendo, podemos ganar más dinero como caseros de lo que los bancos pueden ganar en intereses. Así que no vamos a pedir préstamos con tipos de interés altos y obtendremos mayores beneficios con los alquileres. No podemos hacer eso por el mercado inmobiliario y la depresión hacia la que Trump nos está empujando. Pero al menos podemos ganar más dinero usando nuestro dinero para comprar propiedades que dejándolo erosionarse por todos los tipos de interés que están reduciendo el valor de nuestros activos financieros, nuestras tenencias de bonos y nuestras acciones. Así que se está produciendo una transformación de la economía estadounidense, de los propietarios de vivienda y la clase media en general, hacia ese 1% financiarizado. Esta es la lucha de clases que surge como subproducto de lo que has estado describiendo, Richard. Richard, la deuda nacional en 2017 era de 20 billones de dólares durante el primer mandato de Donald Trump. En 9 años se duplicó. ¿No es increíble? Sí, porque el Congreso y el presidente entendieron que estaban viviendo un momento excepcional, imposible de expresar con palabras, en la disparatada economía política del capitalismo. El capitalismo divide el país entre la élite empresarial, los directores ejecutivos, quienes poseen las corporaciones y los altos cargos a los que contratan y enriquecen, por un lado, y la masa de la población, por otro. Y luego se supone que deben colaborar en su vida política. Y todos sabemos que esto es una farsa. Quienes tienen todo el dinero, los de arriba, están en condiciones de proteger su riqueza y su poder, utilizando su dinero para comprar lo político. Y lo hacen. Y todos los políticos entienden que la forma de llegar a un cargo o de mantenerse en él es hacerse atractivo para algún grupo de esos donantes ricos. Y eso es lo que vemos, una cosa tras otra. ¿Y cuál es entonces el trabajo del político?
el pobre político se enfrenta a este dilema. Para complacer a los donantes, no puedes grabarlos y tienes que darles lo que quieren. Y para conseguir los votos de las masas, no puedes grabarlas y tienes que darles lo que quieren, al menos en cierta medida. Bueno, esto es imposible, hasta que se te ocurre la gran solución. No grabar a las empresas ni a los ricos. En lugar de eso, vuelves a ellos y les dices, ahora que os he hecho el favor de no grabaros, ¿os importaría prestarme el dinero que no os he cobrado en impuestos? Consigo el dinero. Puedo hacer cosas para todo el mundo. No os he grabado, no he acudido a las masas. Lo único que he hecho es acumular riqueza. All I've done is accumulate wealth. Once they understood and got over Una vez que entendieron y superaron la idea heredada del siglo XIX de que no se debe tener deuda, de que la deuda vulnera de algún modo la moral protestante, se lanzaron a endeudarse sin freno. Y nunca tanto como en los últimos 10 años, cuando superaron todas las tensiones políticas a las que de otro modo se habrían enfrentado, simplemente ahogándolas en dinero prestado. Y lo único que hacía falta era que el resto del mundo se sintiera cómodo comprando su parte muy considerable de esa deuda. Mientras se dieran esas condiciones, la estructura política implicaba que el endeudamiento seguiría adelante y seguiría creciendo de esta manera disparatada que hemos visto. 250 años de historia. Se tardan 240 años en llegar a los 20 billones. Solo 10 años en llegar a los 40 billones. Es una locura, pero es la locura que surge de la peculiar economía política del capitalismo. Richard, pareces un socialista. Sí, ya lo sé. Es terrible. Muchísimas gracias, Richard y Michael, por acompañarnos hoy. Es un placer, como siempre. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Adiós.